Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén, 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 amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida,
guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén, 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 amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida. Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos ustedes. Qué bueno volver a estar reunidos como congregación Casa de Vida, como pueblo del Señor, como iglesia, para que una vez más podamos estar entonces deleitándonos y maravillándonos del Padre, del Dios tan bueno que cada uno de nosotros tenemos. Hemos venido considerando estos espacios todos estos viernes. Ahora 8 días Dios nos dio la alegría de iniciar con este devoción en el hogar, que es lo que cada viernes vamos a estar tratando en miras de poder ver lo que Dios desea con cada integrante de la familia. Si ustedes recuerdan, 8 días Dios nos hablaba a través de su palabra sobre lo importante y la necesidad de que como familia nosotros podamos estar participando todos juntos de ese Cordero precioso, de la vida, del amor de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios nos dejaba algo especial en el corazón, contundente, sobre el deseo del corazón de Él a nivel de familia. Recuerda que Dios anhela casas donde la gloria de Él pueda reposar. Vamos a estar entonces orando en esta tarde preciosa, maravillosa, y vamos a disfrutar del amor de nuestro Dios, de nuestro Padre. Y quiero pedirle con todo mi corazón que usted pueda estar atento y atenta a lo que Dios desea, a lo que Dios quiere. Esta es una palabra muy especial del corazón del Señor para las familias, para las casas, para los hogares. Que Dios entonces nos dé luz y alegría, y que nos dé en este tiempo precioso y maravilloso los ojos, los oídos y el corazón
para que nosotros podamos estar deleitándonos y maravillándonos. Estas palabras las repito con frecuencia porque sé que es el deseo de Dios, que haya un pueblo que lo disfrute, que hayan familias que se deleiten en la compañía, en la presencia del Dios Todopoderoso. Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta maravillosa tarde, precioso Dios eterno de los cielos, por tu amor, por tu cariño, Padre, por tu bondad y por tu fidelidad. Gracias, Padre, por este tiempo precioso que tú nos das. Gracias por la alegría que colocas en nuestros corazones, Señor, y ese deseo, esas ganas, Señor, intensas y profundas para poder estar percibiendo tu palabra y juntos estar creciendo en este maravilloso conocimiento. Padre, que esta tarde, Señor, tu palabra corra, tu palabra sea glorificada, que esta tarde tú nos des la alegría, Señor, de poder disfrutar y deleitarnos, Señor, en el espíritu, Señor, de esta palabra que tienes para cada uno de nosotros. Te pido que prepare los corazones de cada integrante de cada familia, Señor. Que esta palabra, Padre, podamos nosotros ahondar en ella, meditar en ella, Señor, que la protejamos como nos has enseñado por tu palabra, precioso Dios eterno de los cielos. Padre, que derrame sobre nuestras vidas espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, cuál es la riqueza de la herencia entre los santos y cuál es el poder de tu supereminente grandeza. A ti damos toda la gloria en esta maravillosa tarde, Señor, y quedamos en tus preciosas manos, bajo tu guía, bajo tu dirección, bajo la cobertura de tu presencia, Dios eterno de los cielos. Padre, gracias por darnos estos tiempos, estos momentos y estos espacios tan maravillosos. Bendito Dios de la gloria, agradecidos quedamos contigo, Señor, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien, preciosa iglesia del Señor, un gran abrazo para todos ustedes, las personas que se han venido sumando a esta transmisión, las personitas que también Dios en su amor y en su misericordia nos ha dado la alegría también de poder compartir con muchas personas que han conocido y han sabido un poco referente a Congregación Casa de Vida, y desde luego a través de estos servidores, de este lugar tan especial en el corazón del Señor, poder estar hablando de la verdad gloriosa de este evangelio. Hemos venido considerando la importancia que debe de existir y de tener cada integrante de las familias del Señor, del pueblo de Dios, de la iglesia, del Señor Jesucristo, a la hora de estar juntos con un mismo sentir y teniendo la claridad del llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Si como familias vamos entendiendo el destino y el propósito que Dios determinó para nuestras vidas, entonces vamos a poder estar nosotros siendo una expresión y manifestación de lo que Dios desea, no de lo que el hombre quiere, no de la imposición de un hombre, sino de la instrucción, de la guía y de la dirección de un Padre precioso como nuestro Padre. Quiero por favor que me acompañe al Evangelio de Jesús según Mateo, en el capítulo número 7 y en el versículo número 7 al 11. Mateo capítulo número 7, versículo número 7 al 11. Muy bien. Dice la palabra del Señor. Estos son textos muy conocidos para nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Muy bien, la palabra de Dios está bendecida. Hay una necesidad urgente y creo que es imperativa cuando se trata de estar considerando el vínculo familiar, el hogar, las casas, donde Dios realmente anhela venir y manifestarse para que nosotros podamos ser de bálsamo y de refrigerio a otras familias y a otros hogares también.
Si esto no inicia en cada uno de nosotros y si nosotros no somos conscientes de esto, entonces va a ser un poco complicado que podamos estar desarrollando lo que Dios desea, mostrándole a las demás otras familias que realmente el Dios que nosotros tanto profesamos y predicamos y hablamos es el único y soberano Dios. Se necesitan que cada integrante de las familias estén totalmente pegados y conectados al corazón del Señor. Que un padre entienda qué es lo que Dios demanda de ese padre, que una madre entienda qué demanda Dios de esa madre, de ese esposo, de esa esposa y también de cada uno de esos hijos. Esto es vital poderlo nosotros entender y recibir de los labios de nuestro Señor a través y por medio de su palabra. Muy bien. Esta es una pregunta para cada uno de nosotros como padres, tanto para el padre como para la mamá, para los padres en general. La pregunta es, ¿qué creemos nosotros como padres que podría suceder y acontecer cuando nosotros realmente tenemos la disciplina de la oración? ¿Has pensado en eso? ¿Qué llegaría a acontecer en el seno de la familia, al interior de nuestras familias, cuando un padre o unos padres entienden y tienen la disciplina de la oración que se tiene delante del Dios Todopoderoso? Vamos a estar considerando durante todo este tiempo la importancia de tener la oración como prioridad en las casas, en los hogares y en las familias. Un padre que es disciplinado en la oración, una madre que es disciplinada en la oración, pero unos hijos que van entendiendo por la gracia del Señor lo importante de ser disciplinados al momento de estar orando. Cuando cada uno de nosotros o de los integrantes de nuestras familias van entendiendo y comprendiendo el deseo de Dios, que esa familia va participando usando las palabras de hace 8 días, del Cordero de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que cada integrante de la familia es invitado para poder participar del Cordero. Esta es una gran verdad que debe de regirnos a nosotros como congregación Casa de Vida, pero también para las personas que se conectan, se unen a esta transmisión también. ¿Qué puede suceder cuando un padre realmente tiene la disciplina de orar? Los que somos padres entendemos algo, que nuestros hijos son un gran regalo de parte de nuestro Señor. Los hijos también son un gran incentivo para la oración. Nada podrá colocar a un padre de rodillas frente a Dios como sus hijos. ¿Cuántos padres están de acuerdo conmigo en esto? O sea, yo sé que otras cosas podría llevar a un padre a estar de rodillas delante del Dios Todopoderoso. Pero los que somos padres y Dios nos ha dado la alegría de tener hijos, entendemos que los hijos son un gran incentivo para la oración. Que nada podrá colocar a un padre sobre las rodillas como un hijo. Esto es una gran verdad. Un padre entiende esto, la importancia de estar de rodillas delante del Dios Todopoderoso a favor de cada uno de sus hijos. Ayer que estábamos en una actividad que Dios nos permitió juntamente con mi esposa, desde luego llega uno físicamente agotado, cansado, y a la hora ya de ir a descansar, a reposar, de verdad que humanamente uno quiere dejar muchas cosas, obviar muchas cosas, pero la necesidad realmente de que en el corazón exista ese deseo, ese anhelo de podernos presentar delante del Señor fue más fuerte en el corazón, y poder estar delante del Señor en oración, intercediendo precisamente, pidiéndole al Señor precisamente por cada uno de nuestros hijos. Entonces, el ser padre, iglesia, significa mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Un padre no solamente debe estar pensando en función de que a su hijo le vaya bien en diferentes áreas de su vida. Eso es real y eso sensatamente pensaría un padre. Quiere lo mejor para su hijo. Puede proyectarlo, no sé, para un estudio, para una carrera. Lo puede estar proyectando para un montón de circunstancias. Pero el ser padre significa también, y escúchame esto, padre del pueblo del Señor, de la iglesia del Señor, el padre
Ser padre significa que vas a tener que estar de rodillas delante del Dios Todopoderoso a favor de tus hijos, a favor de tu casa. Y esto es precioso poderlo comprender una vez más de parte de nuestro Señor. Esos textos que nosotros estuvimos leyendo en Mateo 7, del 7 al 11, tienen que ver con el Sermón del Monte. Y el deseo de Dios, a la hora de estarnos hablando acerca del Sermón del Monte, Jesús estaba muy interesado en que sus discípulos, lo que ellos oyeran, lo colocaran realmente en práctica. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa cuando nosotros como padres oramos? Porque esto es algo que como padres necesitamos tener claridad. Muchas veces hay padres que creen que cuando se exponen delante del Señor parece que nada sucediera. Es como si estuvieran solamente rindiendo una cuenta, como un informe. Y la oración tiene que ver con cosas mucho más poderosas y profundas. Entonces vamos a estar considerando, apoyándonos en esos versos que leímos, qué es lo que pasa cuando nosotros como padres estamos orando. Y nos vamos a dar cuenta entonces allá, el Señor nos dijo en Mateo 7, verso 7, pedid y se os dará. Entonces, si usted lo quiere colocar como punto 1, cuando nosotros pedimos, expresamos un deseo. O sea, al orar, nosotros lo que estamos haciendo es pidiendo, y a la hora de pedir lo que estamos haciendo es expresando un deseo al interior de nuestros corazones. Entonces, vamos a empezar a considerar qué sucede en nuestras vidas como padres cuando nos estamos en la disciplina de la oración. Número 1, entonces, cuando pedimos, según Mateo 7:7, pedid y se os dará. Lo que sucede es que estamos expresando delante de Dios un deseo que está al interior de nuestros corazones. Como padres hay cosas que queremos, como hijos hay cosas que nosotros deseamos. El mayor problema, iglesia, que enfrentamos no es la oración que no se contesta. La oración que no se contesta tiende muchas veces a desanimar el corazón de las personas. Y como estamos hablando en función de hogar, de familia, muchas veces cuando las oraciones no son contestadas, entonces empieza a existir desánimo en el corazón de ese padre, empieza a existir desánimo en el corazón de esa madre y empieza a existir muchas veces desánimo en el corazón de cada uno de los hijos. Pero recuerda que Dios tiene algo precioso cuando nos exponemos delante de Él. Entonces, el mayor problema que se ha detectado es que nosotros no deberíamos de angustiarnos solamente por esto de que cuando la oración no es contestada. El mayor problema que estamos enfrentando es cuando nosotros no hacemos ni ofrecemos la oración a nuestro Dios. O sea, la oración no hecha y la oración no ofrecida. Cuando una persona no ora, pero está esperando respuestas de Dios, esto es más crítico que cuando usted hace una oración y no tiene respuesta de parte del Señor. Todo tiene que quedar claro en cada uno de nosotros, ¿sí? O sea, es más complicado y es más desgastante, si lo pudiéramos decir en esta noche, que una persona no ore, que no se presente delante del Señor, un padre que es pesado y perezoso, inconsciente de estar en oración delante del Señor, pero más sin embargo está esperando que Dios le responda. Ese realmente es uno de los problemas más grandes que se tiene a nivel de hogar, a nivel de familia. Entonces recuerda que el mayor problema que se está enfrentando en la actualidad no es la oración que no se contesta, porque Dios puede estar haciendo varias cosas allí cuando tú y yo oramos, pero que de pronto no es contestada esa oración, y eso lo vamos a estar viendo durante todo este tiempo. Sino que el problema es la oración que no se hace y que no se ofrece. Este realmente es el problema, y esto es más desgastante todavía y trae más desánimo en el corazón de los integrantes de la familia. Jesús, nuestro Señor, dijo algo precioso allá en Mateo 7:7. El Señor nos está diciendo que nosotros podemos pedir delante de Él, pero hay algo que Dios quiere que nosotros tengamos claro. Y en Santiago, capítulo número 4,
quiero que me acompañes allá, en la epístola de Santiago, en el capítulo número 4, el Señor tiene una palabra preciosa también. Santiago capítulo 4, versículo número 1 al 2. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y mira el versículo número 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Muy bien. ¿Qué nos está diciendo hoy el Señor a través de su palabra? Nuestro Señor Jesucristo en su ministerio público: pedid y se os dará. Sí, esto es lo que el Señor nos está hablando a nosotros. Muy bien. ¿Cuánto hubiésemos nosotros tenido muchas veces en nuestras vidas si solamente nosotros hubiésemos pedido? Ahora, muchos padres podrán estar allí frente a esta afirmación que estoy haciendo por el Señor, de que tú has pedido, y yo sé que sí. Pero pastor, yo he pedido como papá, como mamá, como esposo, como esposa. Sí, nos presentamos delante del Señor y estamos pidiendo. Pero muchas veces nosotros no recibimos. Pero Dios está haciendo algo al interior de nuestros corazones con esta impresión. Entonces la pregunta, la afirmación que estábamos haciendo es: ¿cuánto hubiéramos tenido nosotros si solamente lo hubiésemos pedido? Pero la pregunta es, cuando nosotros pedimos, Dios nos dio la oportunidad de pedir. La pregunta es, ¿cómo recibió esto Dios? ¿Estaba dentro de lo que Dios había establecido? ¿Estaba dentro de lo que Dios realmente quería para nosotros? ¿Era de acuerdo al corazón del Señor? ¿Era el tiempo de Dios? ¿Era la manera del Señor? Escucha esto del corazón de Dios. Una oración que no se ofrece no solamente es una tragedia. Una oración que no se hace al Señor también puede ser pecado. El Señor dice allá mismo en Santiago, y que estamos ahí cerquita, quisiera que me acompañaras ahí a Santiago, en el capítulo número 4 que estamos, en el versículo número 17. Mira lo que dice el Señor: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí? Esto es lo que el Señor está diciendo allí. Quiero leértelo en esta nueva versión internacional. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Entonces, una oración que no se ofrece no solamente es una tragedia, sino que se corre el riesgo de que se convierta esto en pecado. Entonces recuerda lo que el Señor nos ha dicho a nosotros hoy. Dios nos ha dicho, y no solamente nos ha dicho, sino que nos ha ordenado a nosotros que nosotros le pidamos, que nosotros oremos. Este es un deseo en el corazón de Dios. Lucas capítulo 18 verso 1 lo habla. Ustedes saben que en Lucas capítulo 18:1 están hablando acerca de esa viuda pobre, de aquel juez injusto. Y el Señor dice allá en el verso 1 de Lucas 18 que también les refirió el Señor una parábola acerca de la necesidad de orar. ¿Cada cuánto? Dice siempre, pero ¿qué más dice? Y de no desmayar. Esto fue lo que el Señor allí habló. Pero en Marcos 14:38 el Señor habla también sobre la importancia de velar y de orar. ¿Sí? Y quiero que me acompañes allá a Marcos capítulo número 14 y en el verso número 38 de ese evangelio de Marcos. Marcos 14, verso número 38. Allí dice el Señor sobre la importancia también de poder estar orando. Allí dice el Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pues una vez más, la invitación del Señor por el espíritu es a que estemos orando siempre sin desmayar, Lucas 18:1, velando en todo tiempo y en todo momento. ¿Sí? Y este velar tiene que ver con algo interno en nuestro corazón, como dice el Cantar de los Cantares capítulo 5 verso número 2: yo dormía, pero mi corazón velaba.
Es un deseo, es un corazón que es disciplinado a la hora de estar delante del Señor, a la hora de orar, a la hora de meditar en la palabra, a la hora de exponerse delante del Señor. Jesús nos dice a nosotros que velemos y oremos. Porque o si no, preciosa iglesia de Dios, familias que nos están viendo y escuchando en esta casi noche ya, si nosotros no oramos siempre, si nosotros no velamos y oramos, vamos a fracasar en lo que emprendamos. El apóstol Pablo, también por el Espíritu en Filipenses, capítulo número 4 y versículo número 6, nos dice algo el Señor precioso también de su corazón. Filipenses, capítulo número 4 y el versículo número 6. Mira lo que dice el Señor. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, dice, con acción de gracias. ¿Qué está diciéndonos el Señor en esta noche a nosotros, a cada hogar y a cada familia? Mateo 7:7, el Señor nos dijo, pedid, recuerda, ahí es donde estamos. Con eso fue que iniciamos. Pedid y se os dará. ¿Sí? Estamos analizando todo esto tan precioso del corazón de nuestro Señor. Muy bien. Escucha esto, preciosa iglesia y familias, en esta noche. No hay sustituto para la oración. Nosotros podemos tener sustitutos absolutamente para cualquier cosa en nuestras vidas. Si usted no pudo haber jugado, no sé, cualquier juego, no sé, fútbol, usted puede sustituir eso por otro tipo de juego o de deporte. Usted puede sustituir inclusive hoy día también partes del cuerpo. Si una persona no tuviera, estoy dando solamente ejemplos para poder introducirlos en lo que el Señor quiere esta noche para nosotros. Si no tuviéramos un dedo, una mano, uno puede hoy día, con toda esta tecnología y con todo el avance de la ciencia, uno puede encontrar ya sustitutos absolutamente. Pero no existe un sustituto, iglesia, escúchame por favor. No existe un sustituto para la oración. Y quiero detenerme acá un poco y hablarle a los padres hombres, a las personas que Dios realmente anhela colocar en cada uno de sus corazones hombres verdades puntuales del corazón del Señor. Quiero decirte, querido hombre, querido padre, querido hijo de Dios, que no existe un sustituto para la oración. No debería de existir nada que nos impidiera a nosotros estar orando delante de nuestro Señor. Absolutamente nada. Ni el entusiasmo, ni el intelecto, ni la energía, ni la ingenuidad, escúchame, ni el cansancio. Nada debería de detenernos absolutamente a nosotros para esto. ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo hoy que no hay un sustituto para la oración. No hay sustituto. O sea, si hay algo, querido hombre, que tú y yo necesitamos pedirle al Señor que lo baje de nuestra cabeza a nuestro corazón, es la necesidad de estar orando siempre. Esto quiero enfatizarlo a los hombres, pero le hablo a las mujeres, a las esposas y madres. No hay sustituto, mujer, para la oración. No, es que yo soy buena gente, Dios conoce mi corazón, fue que me cogió la tarde, fue que no hay sustituto para la oración. Pero no solamente quiero hablarle a las esposas, madres, sino también a los hijos. Hijos, no debe de haber un sustituto para la oración. No, es que yo soy bueno, no, es que yo no hago nada malo, Dios sabe que yo ya no hago estas cosas. Entonces asumimos que ese es un sustituto, como me porto bien, como no digo malas palabras, como no hago maldad, y creemos que es un sustituto para la oración. Escúchame esto, preciosas familias de nuestro Señor. No hay sustituto para la oración. No existe un sustituto para la oración. La respuesta de por qué tanta pobreza espiritual y tanta falta de poder en el pueblo de Dios se encuentra en la falta de oración. Ahí es donde está. La respuesta a estos interrogantes, ¿por qué
hay tanta pobreza espiritual en el pueblo del Señor? ¿Y por qué hay tanta falta de poder en el pueblo de Dios? Porque hay otras cosas que es más fácil entran en el corazón de los integrantes de la familia, de un padre, de un esposo. Hay esposos que no oran. Hay esposos que no oran, escuchen. Hay padres que no oran. Hay esposas que no oran y madres que no oran. Y Dios nos está invitando a nosotros a que nosotros estemos orando en todo tiempo y en todo momento. Recuerda hoy el texto principal de Mateo 7. Nos dice el Señor en el verso 7, pedid. Sí, dice pedid, que pidamos nosotros, pedid y se os dará. Mira lo que el Señor está diciendo. Pero ese pedid vamos a estar viendo en esta tarde, en esta noche ya, cómo es que Dios quiere que nosotros lo hagamos. Entonces, una vez más quiero que quede esto en tu corazón. No existe un sustituto, iglesia. No debería de existir un sustituto para la oración. La falta de oración en muchos hombres que deben de ser los sacerdotes de sus casas, ¿sí? La falta de oración lo que hace es que evidencia la pobreza espiritual y la falta de poder. Y ojo, hay gente buena gente, hay padres buenas gentes, hay esposos muy buena gente, lo mismo mamás y lo mismo esposas. Pero esto no tiene que ver con eso, sino la conciencia, la disciplina que debemos nosotros de tener en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. No hay un sustituto para la oración. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios dice que pidamos? Porque recuerda que Él es un padre, el mejor de los padres. Y como padre, Él nos quiere dar a cada uno de nosotros. Pero la palabra dice, pastor, y usted nos ha enseñado también, que Él ya sabe de lo que nosotros necesitamos. Mateo capítulo 6, versos 7 y 8 dice eso. Sin embargo, el texto que nosotros iniciamos hoy, vuelva a Mateo 7:7, nos dice el Señor que pidamos nosotros. Allá nos está diciendo el Señor en Mateo 7:7, que ya lo tenemos como referencia. El Señor nos ha dicho a nosotros en Mateo 7:7 que pidamos, ¿sí? Dice, pedid y se os dará. Mire qué tan tremendo esta palabra del corazón del Señor. Entonces, si Él como Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad, según Mateo 6, del 7 al 8, ¿por qué unos versos más adelante, como en Mateo 7:7, Él nos dice a nosotros que pidamos? Entonces, y dice que se nos dará, pedid y se os dará, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él sabe lo que nosotros necesitamos. Ahora, escúchame esto, preciosas familias del Señor. Tú y yo no oramos para impresionar a Dios. No oramos para eso. No oramos para descrestar o para maravillar al Señor. No, nosotros no hacemos eso. Nosotros oramos más bien desde este punto de vista. Lo hacemos para que Él nos impresione, para que Él nos maraville, para que Él ensanche nuestro corazón de deseo y de anhelo por Él. Entonces no lo puedes olvidar. No oramos nosotros para impresionar a Dios, número uno. Pero tampoco nosotros oramos para informarle a Dios. No lo hacemos, no deberíamos de hacerlo. Él ya sabe. Entonces la pregunta es, ¿por qué y para qué nosotros oramos? Escúchame esto, por favor, porque esto es precioso de nuestro Señor. Tú y yo, padre. Tú y yo, madre. Tú y yo, esposos, hijos, oramos para nosotros invitar a Dios a nuestras vidas y a las áreas diversas que cada uno de nosotros enfrentamos. Cada vez que tú tomas la postura de orar al Dios Todopoderoso, Dios entiende que tú lo estás invitando a Él. Que tú podrías hacer las cosas solo, pero Dios se maravilla cuando tú y yo oramos, porque Él entiende que cuando estamos orando
nosotros lo que estamos haciendo es invitando a Dios a cada área nuestra, en cada aspecto en el corazón de ese padre y de ese esposo, en cada área y aspecto en el corazón de esa madre y de esa esposa. Pero escúchame, en los hijos, en cada área y aspecto en el corazón de esos hijos también. Entonces oramos porque queremos invitarlo a Él. Ahora entonces vamos a estar viendo 3 aspectos, ¿sí?, que nos van a ayudar a nosotros. Número 1, el factor del compañerismo. El compañerismo, ¿sí? Entonces la oración, estamos desarrollando por qué y para qué oramos, ¿sí? Entonces ya hemos dicho que oramos para invitar a nuestro Señor. Y vamos a estar viendo unos aspectos, hay unos factores. El factor del compañerismo. La oración es una forma de tener compañerismo con Dios. ¿Te das cuenta? Hacerlo con Él. Imagínate, ¿cómo se siente un padre cuando es invitado por su hijo a compartir o a formar parte de sus proyectos, de sus planes y de sus anhelos? Quisiera escuchar a tantos padres decirme que eso es lo que uno anhela y desea como padre. Ahora yo quiero que tú pienses cómo se siente el Dios Todopoderoso, que es nuestro Padre Celestial, cuando nosotros oramos y hacemos de Él en esta oración, para invitarlo a Él, este factor de compañerismo. La oración lo que hace es que es una forma de que tengamos nosotros comunión con Él, compañerismo con Él. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 6, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 6. El primer versículo, mira. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. En otras palabras, Dios quiere que tú y yo, cualquier cosa, por mínima que sea, lo hagamos con Él. Por pequeña que sea, lo hagamos con el Señor. Este es el deseo de Dios. Y esto no habla de un Dios que es cansón o que se entremete en lo ajeno, no. Esto habla es del amor de un Padre que está anhelante de formar parte de cada área en cada una de nuestras vidas. Cuando nosotros invitamos al Señor y lo hacemos con Él, lo que nosotros estamos garantizando es que por mal que nos vaya como familia, nos va a ir muy bien. Pero cuando nosotros dejamos de orar, preciosa iglesia del Señor, entonces no lo estamos invitando a Él. Y el riesgo que se corre es que nosotros lo hagamos a nuestra manera. Y una vez más, como no hay nada malo, asumimos que entonces Dios lo tiene que aceptar y que Dios lo tiene que recibir. Entonces, desde luego, Dios puede hacer las cosas solo. Pero imagínate cuánto te ama a ti el Señor. Papá, mamá, esposo, esposa, hijos. Dios puede hacerlo Él solo. Pero cuánto nos ama Dios a nosotros. Nos ama de tal manera y de tal profundidad que Dios no quiere hacernos a un lado a nosotros. Por eso, cuando Dios te hizo a ti y me hizo a mí e improntó su imagen y su semejanza, nos mostró el deseo de Dios que, pudiéndolo hacer solo, anhela hacerlo contigo y anhela hacerlo conmigo también. ¿Por qué? Porque este es el corazón de nuestro Señor. Pero no solamente está ese aspecto de compañerismo, también está el aspecto o el factor del desarrollo. Como padres, nosotros anhelamos que nuestros hijos crezcan en lo que ellos emprenden. Como padres, nosotros anhelamos de que nuestros hijos les vaya bien, que fructifiquen y que ellos sean en todas las áreas de sus vidas, que puedan ser un testimonio en todo tiempo y en todo momento. Esto es lo que quiere nuestro Padre. Dios quiere que nosotros crezcamos cuando nosotros oramos. Entonces, ojo con esto. En el compañerismo, Dios es invitado a través de la oración. Y a través de la oración, Dios va a permitir que nuestra vida cristiana y espiritual crezca porque se está desarrollando.
Entonces, esto es extraordinario del corazón de nuestro Señor para cada una de nuestras familias. Dios quiere compañerismo, por eso nos invita a orar, para nosotros invitarlo a Él. Número 1. También está el factor o el aspecto del desarrollo. Dios quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento de Él. Entonces, cuando nosotros oramos, la oración hace algo, preciosa iglesia. La oración nos ayuda a crecer a nosotros en Él. Hay una palabra en Juan capítulo 15, versículo número 7. Evangelio de Jesucristo según Juan, capítulo número 15, verso número 7. El Señor dice allí en su palabra: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Mira que estamos, una vez más, dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué nos está hablando el Señor a nosotros hoy? Allá en Mateo 7:7, cuando iniciamos: pedid, pedid, pedid y se os dará. ¿Qué fue lo que el Señor nos puso como texto referencia en esta noche? Pedid y se os dará. Y ahora el Señor en Juan capítulo 15, verso 7 nos dice: si permanecéis en mí, ojo con esto, y mis palabras permanecen en vosotros, dice el Señor, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La palabra permanecer que aparece allí en el griego es firmemente continuar, o sea, por encima de todas las cosas. Es un deseo, es un anhelo que está en el corazón. Dios como Padre quiere darnos a nosotros fortaleza para poder crecer en Él. Entonces, hemos visto el compañerismo, hemos visto el desarrollo que Él anhela. Estas palabras, pedid, buscad y llamad, iglesia, en el texto original en el griego están en tiempo presente. Y literalmente lo que dice el Señor allí en el texto griego es: sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. ¿Por qué? Porque esa es la manera como nosotros vamos a ir creciendo en este conocimiento. Pero ahora nos vamos a dar cuenta qué es y cómo es que Dios quiere que nosotros pidamos. Entonces, esos tres factores: el compañerismo, el desarrollo, pero ahora también hay uno muy importante que es un factor de dependencia. Escúchame esto: si Dios nos diera a nosotros, como muchas veces lo ha hecho, sin pedir lo que necesitamos, el corazón del hombre, que es engañoso y perverso, dejaría de depender de Él. Una vez más, ¿no? Si el Señor nos diera sin que nosotros le pidiéramos lo que necesitamos, que yo sé que muchas veces ha sucedido eso, que no le hemos pedido y el Señor nos maravilla a nosotros. Pero cuando esto se vuelve una costumbre de que nosotros no le pedimos y el Señor nos da, el riesgo que se corre es que dejemos de depender de Él. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros permanezcamos en Él. ¿Y qué hace el Señor? Crea una necesidad, una dependencia en tu vida y en la mía. Imagínate familias así con todo esto. Familias que piden conforme el corazón del Señor, como lo vamos a ver. Familias que entienden que al orar estamos invitando a Dios. Familias que entendemos que al orar entonces estamos creciendo en el conocimiento del Señor. ¿Te das cuenta que no es un capricho del hombre? Familias que entendemos que al estar orando, entonces se está creando una dependencia, una permanencia en nuestros corazones referente al Señor. Entonces la pregunta es: ¿qué es lo que si Dios me está diciendo que le pida, la pregunta es: ¿qué es lo que Él quiere que tú y yo le pidamos? ¿Cómo sé yo que lo que le estoy pidiendo al Señor es lo que Él quiere que yo le pida? Entonces, una forma de saber si tiene el derecho de querer algo es preguntándonos o diciéndonos a nosotros mismos: ¿puedo pedir esto? O sea, cuando estoy delante del Señor, la pregunta es: ¿puedo pedir esto? Y ese puedo pedir esto, que tiene que ir siendo solucionado en mi corazón. El Señor nos dijo a nosotros: si mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, ¿cómo sé yo ¿sí? ¿qué puedo pedir a Dios? Y cuando me expongo delante de Él, entonces necesito es preguntarme: ¿puedo pedir esto?
Y me voy respondiendo, el Espíritu nos va respondiendo. ¿Mis palabras están permaneciendo en ti? ¿Lo que vas a pedir es producto de que estás permaneciendo en mí? ¿O solamente quieres satisfacer tu propia necesidad? Nos diría el Señor a nosotros. ¿O solamente quieres algo de mí, pero no quieres nada conmigo? Esto es lo que el Señor nos quiere mostrar en esta noche a cada uno de nosotros, preciosa iglesia del Señor. Ahora, si no puedo resolver eso, entonces no tengo el derecho de desearlo. Porque lo que estamos viendo es que qué es lo que pasa cuando oramos como padres. Entonces ya dijimos que cuando pedimos, ¿qué es lo que estamos expresando? Estamos expresando un deseo, un anhelo, ¿sí? Muy bien, entonces escucha esto que no lo puedes olvidar. El diablo nunca puede evitar a que Dios conteste. Jamás él va a evitar de que Dios conteste. El enemigo todo lo que hace es trabajar para que usted y yo no pidamos o para que pidamos mal, como el Señor también muestra en su palabra que lo vamos a estar considerando. Quiero volver a repetir esto. El diablo no puede hacer, o no evita más bien, que Dios nos pueda contestar a nosotros. Pero el enemigo hace todo un despliegue de trabajo para que usted y yo no le pidamos a Dios, o que cuando le pidamos mal, como dice el Señor también en Santiago capítulo 4. Nos recibimos porque a la hora de pedir, pedimos mal para gastar en nuestros propios deseos y deleites. Entonces aquí estamos viendo nosotros y considerando este primer punto de qué pasa cuando un padre, cuando oramos como padres. Y ya dijimos en Mateo 7:7, el Señor nos dijo: pedid y se os dará. Y dijimos que cuando pedimos expresamos un deseo. Pero miren la otra parte de Mateo 7. El Señor dice allí en Mateo 7, dice verso 7, pedid y se os dará. Ahora dice buscad. ¿Y qué dice? Y hallaréis. Buscad y hallaréis. Muy bien. Cuando nosotros buscamos, entramos a explorar una dirección. Entramos a pedirle al Señor guía y dirección. ¿Listo? Entonces, muchas veces no sabemos qué pedirle al Señor. Número uno. Pero número dos, otras veces pedimos cosas que son totalmente equivocadas. Por eso el Señor ahora nos introduce a nosotros a buscar dirección para a la oración que estamos haciendo. Cuando nosotros no sabemos qué pedir, o cuando pedimos cosas equivocadas, ahora Dios demanda que busquemos, ¿sí? Y podamos explorar o conocer una dirección a la hora de yo estar orando. ¿Cómo estoy orando? ¿Hacia qué o hacia quién va enfocada mi oración? ¿Qué es lo que estoy pidiendo? ¿Para saciar mis propios intereses? ¿O para darle gloria y honra a mi Señor, al amor de nuestras vidas? El pedir, nunca lo puedes olvidar. El pedir siempre estará ligado al buscar. Porque si el pedir no está ligado al buscar, lo que tú pidas te va a hacer daño a ti. Y vas a sacar a Dios de la ecuación. Vas a sacar a Dios de tu entorno. Por eso el pedir está siempre ligado al buscar. La idea de buscar tiene que ver con algo que se ha perdido y que hay que encontrarlo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que buscamos cuando nosotros oramos? Cuando nosotros oramos, lo que estamos es buscando su propósito, su voluntad y su presencia, preciosa iglesia de Dios. No lo puedes olvidar, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros cuando oramos? Ya el Señor nos dijo, pedid y se os dará. Ahora dice, buscad y hallaréis. ¿Sí? Pero si tú estás pidiendo algo que va a dañar la relación con Dios, lo que menos vas a hacer tú es poder buscar al Señor. Pero cuando tú pides algo en un tiempo de oración y entiendes la necesidad, la importancia de buscar al Señor,
porque el pedir siempre está ligado al buscar, te darás cuenta que más grande que lo que tú pediste es lo que tú estás buscando. Porque al pedir normalmente tú y yo pedimos cosas, pero al buscar, el anhelo del Padre no es que vayamos en pos de algo, sino en pos de alguien, de poder conocer su propósito para el cual yo fui creado, de poder conocer su perfecta voluntad para nosotros, que es buena, agradable y perfecta, y de poder estar, vivir y permanecer en su dulce y maravillosa presencia. Entonces, por eso Santiago decía ya en Santiago capítulo 4, verso 2 y 3, que cuando nosotros pedíamos, no recibíamos, porque pedimos mal. ¿Por qué? Porque el pedir no lo ligamos al buscar. Cuando tú vas delante del Señor y pides al Señor, ya Dios nos ha hablado este tiempo de qué se trata, cómo hay que hacerlo, pero si ese pedir no te liga al buscar al Señor, entonces lo que tú estás pidiéndole al Señor es solamente para tu propio beneficio. Estás pensando solamente en ti. Tu oración es egoísta. Y escúchame, Dios no tiene por qué responderla. Y si la responde, eso que tú tanto le has pedido a Él, pero que no te conecta y te liga a la búsqueda del corazón del Señor, te va a poder traer dolor. Dolor. Y es lo que muchas veces en estos años yo he visto. De gente que solamente ora, pero para pedir para sus propios intereses, pero no se ligan a una búsqueda sincera corazón a corazón al Señor. Entonces, cuando empiezo a pedir, solamente quiero cosas que Dios me dé, pero no quiero nada con Él. Y el pedir está ligado al buscarlo a Él, al buscar su corazón, su rostro, su propósito, a conocer su voluntad. Podemos estar pidiendo algo equivocado, iglesia. Y Dios nunca nos dará a nosotros lo que es erróneo. No lo puedes olvidar. ¿Sí? Dios nunca nos dará a nosotros lo que es erróneo. No importa las veces que lo pida. Si Dios sabe que eso es errado, lo que estás pidiendo, no importa las veces que lo pida, Dios no lo dará. Y tú tienes que ser claro y maduro y madura en esto, para que puedas hacer de la oración un deleite, un disfrute de lo que Dios tanto desea. Entonces, es importante entender que Dios no es un mensajero glorificado al que yo le digo, haz esto, haz aquello, como un genio. No, puedo pedir esto, porque Dios dice, pedid y se os dará, pero esto tiene que ir encadenado a la búsqueda una vez más de su presencia, de su propósito, de su voluntad. El Señor dijo en Santiago capítulo número 4, versículo número 8, acercaos a mí. ¿Y qué dijo el Señor? Y yo me acercaré a vosotros. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que Dios quiere? Compañerismo. Es lo que Dios anhela. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos crecer en este maravilloso conocimiento. ¿Para qué más? Para que tú y yo, preciosas familias del Señor, podamos estar dependiendo todo el tiempo de Él. Todo el tiempo de Él. Entonces, pastor, entonces el pedir es malo. Si no te conecta a Dios, lo que estás pidiendo corre el riesgo de que te saque de lo que Dios desea tanto contigo. Y eso ha sido muy claro en la iglesia del Señor durante mucho tiempo y durante muchos años. Personas que empezaron a pedirle a Dios y Dios, en su deseo de que ya al recibir lo que ellos pidieron, ellos quedaran pegados en una búsqueda intensa del corazón del Señor, pero no lo hicieron. Lo que pidieron los apartó. ¿Cuántas personas pidieron una pareja, un novio, una novia? Y eso que pidieron los separó de la búsqueda del rostro y la presencia de Dios. Entonces ahora lo que están pidiendo se convirtió en su propio azote. Por eso yo tengo que entender esto que el Señor nos está hablando en esta noche a cada uno de nosotros. Recuerda que la oración no tiene sustituto. Ahora, iglesia, cuando tú y yo buscamos, ¿qué es lo que estamos buscando cuando oramos? Entonces ya el Señor nos lo repitió, su propósito, no lo olvides, su presencia y su voluntad. Escucha esto, la dádiva sin el dador no tiene ningún valor. Deja que el Señor te coloque esto en el corazón. La dádiva sin el dador
no tiene ningún valor. Porque tú lo que estás es recibiendo algo de Él, pero no quieres nada con Él. La oración, iglesia, no es retorcer el brazo de Dios para que Él haga nuestra voluntad. No. Eso no es lo que quiere el Señor. Entonces, aquí una vez más dice el Señor en Mateo capítulo 7, verso 7, ya lo estamos viendo. Pedid y se os dará. ¿Sí? Entonces, cada vez que tú y yo pedimos, entonces estamos expresando un deseo. Pero cada vez que tú y yo estamos buscando, lo que estamos es explorando una dirección, que nuestra oración tenga un norte, que tenga una guía real y que nos pegue al corazón del Señor. Pero también el Señor dice, llamad y se os abrirá. Entonces, cuando llamamos, una determinación es ejecutada en nuestras vidas. Préstame mucha atención a esto. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces en tu vida has orado donde Dios te responde inmediatamente, directamente? Yo sé que muchas veces. O sea, Dios puede hacer eso, ¿sí? Y el Señor por eso dice en su palabra, llamad y se os abrirá. Esta es una determinación y es ejecutada. Entonces, muchas veces cuando tú y yo oramos, hemos visto cosas preciosas de Dios directamente. Pero escúchame, otras veces, cuando tú y yo oramos, recibimos algo totalmente diferente de lo que nosotros pedimos. ¿Sí? O sea, el Señor nos da mucho más de lo que tú y yo le pedimos a Él. Para esto es que hay que tener el corazón correcto, para que a la hora de pedir, yo pida de acuerdo al corazón del Señor. Entonces, unas veces le pedimos al Señor y el Señor responde casi que directo, de una vez, directamente. Otras veces pedimos algo, pero el Señor nos da otra cosa totalmente diferente, ¿sí? Otras veces el Señor responde de manera negativa. Escúchame esto, por favor. Él simplemente y amorosamente te puede decir, no quiero esto. ¿Por qué? Porque Dios sabe que lo que le estamos pidiendo es errado, es incorrecto. Dios no te dará algo que te cause dolor. Escúchame, por favor. Dios no te dará algo que te cause dolor. ¿Sí? Déjalo en tu corazón. Deja que el Señor coloque esto al interior de tu corazón, preciosa iglesia. Muy bien. Otras veces su respuesta puede ser demorada. ¿Sí? Por eso el Señor dice allí, llamad. ¿Por qué dice llamad? Porque muchas veces su respuesta es demorada. Ese Mateo 7:7 no tiene que ver con pedir desaforadamente. No, que esos fueron textos mal enfocados, mal enseñados. Entonces, unas veces Dios responde de manera directa, otras veces de manera diferente. Le pedí una cosa y el Señor me maravilló con otra, mucho más abundantemente de lo que pedí o entendí. Otras veces me dice sencillamente no. Pero otras veces su respuesta demora. Y por eso la invitación del Señor es que llame. Escúchame, familia, no debemos dejar de orar. No debemos dejar de orar. Dejamos de pedir algo cuando lo hemos recibido. Es la única manera. Es la única manera. Escucha, dejamos de pedir solamente cuando ya lo hemos recibido. Dejamos de pedir cuando, aunque no tengo la respuesta en mi mano, sé que el Señor ya respondió en mi corazón. O sea, el Señor lo hará a la manera de Él y en el tiempo de Él. Es cuando sé que ya no tengo que seguir pidiendo, cuando lo he recibido de Él. Número 1. Cuando puede que no tenga la respuesta inmediatamente en mi mano, pero sé que está en el corazón, Dios lo hará a la manera de Él, en el tiempo de Él. ¿Sí? También dejo de pedir cuando Dios me dice, no pidas más. Familias hermosas, como padres necesitamos
orar por nuestros hijos. Padres, necesitamos orar por nuestros hijos. Termino con esto. ¿Cuál es la seguridad en nuestra oración? Entonces, míralo allí, por favor. Estamos en Mateo capítulo número 7. La seguridad de nuestra oración es esta. Número 1, porque Dios es bueno. Si tú ves en Mateo 7, 9, 10 dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Entonces, ¿cuál es la seguridad de nuestra oración? Que Dios es bueno. Si nosotros, siendo malos, si nuestros hijos nos pidieran a nosotros pan, ¿qué padre, por malo que sea, le dará más bien una piedra a su hijo? O que si su hijo le pide pescado, le va a dar una serpiente. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre dará el Espíritu al que se lo pida? O en este texto, ¿sí?, dice, dará también buenas cosas a los que se la pidan. Pero recuerda que el pedir está ligado a la búsqueda. Entonces, número 1, ¿cuál es la seguridad de nuestra oración? Que Dios es bueno. Porque Dios es bueno, esa es la seguridad de nuestra oración. Pero ¿qué más? Porque Dios es sabio, conoce lo que tú y yo necesitamos. ¿Sí? Ahí dice en el verso 11 del capítulo 7: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? Pero nuestra seguridad en la oración no solamente es porque Dios es bueno, no solamente es porque Dios es sabio, sino porque Dios puede. Y en Mateo 6:13, para que tú lo tengas ahí, en ese mismo sermón del monte, el Señor dice algo precioso: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Entonces, escúchame esto: cuando tú y yo oramos, preciosas familias del Señor, cuando tú y yo oramos delante de Dios, tú tienes que entender esto, que estamos delante de un Padre que nos escucha, pero que estamos delante de un Rey que nos responde. Esto es precioso del Señor. Escúchame, familias, cuando tú y yo oramos delante de Dios, tú y yo necesitamos saber algo. Número 1, que estamos delante de un Padre que nos escucha. Y número 2, estamos delante de un Rey, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Estamos delante de un Rey que nos responde a nosotros. Cada vez que vas con los motivos correctos delante del Padre y te expones delante de Él, tendrás que comprender que tu Padre te escucha. Y cuando vas delante de ese Padre glorioso, debes de saber que estás delante del Rey de todo el universo. Y como Rey, Él te responde a ti. Iglesia, familias, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Te das cuenta qué tan diferente la palabra del Señor cuando el Espíritu es el que la da? Aquí no nos están mandando a desbocarnos, a pedir cosas que nos separen a nosotros del Señor. El pedir siempre está ligado a la búsqueda del corazón del Señor. Y cuando estamos en esa búsqueda intensa, entonces el Señor te dice a ti y a mí que podemos nosotros llamar y que podemos recibir la respuesta inmediatamente, o que podemos recibir más de lo que Él nos da, o que el Señor nos puede decir a nosotros que no, o que el Señor se puede demorar para hacernos entender que lo más valioso, lo más importante a la hora de estar delante del Señor orando como familias es la misma presencia del Dios Todopoderoso en la persona maravillosa del Espíritu Santo de Dios. Que Dios nos ayude a nosotros, preciosa iglesia, como familias, como hogares,
a presentarnos delante del Dios Todopoderoso, a exponernos delante de su gloriosa y maravillosa presencia, a deleitarnos en Él, a entender que Dios, cuando como familias nos reunimos a orar, Él entiende que lo estamos invitando para que entablemos una relación íntima con Él. Pero no solamente entiende eso, el deseo de Dios cuando estamos orando como familias es que nosotros podamos estar creciendo en el conocimiento de Él. Pero eso no es todo, familias. Cuando estamos delante de Él como casas, como hogares, como familias, en su presencia orando, el deseo de Dios es crear una dependencia en cada integrante de esa familia de la gloriosa provisión del Padre para cada uno de nosotros. Tu Padre, cada vez que tú oras, tu Padre te escucha. Pero el Rey de Reyes, cada vez que tú y yo oramos delante de Él, Él te responde, porque así es de intenso su amor por ti y por mí, por cada hogar y por cada familia. Que Dios nos ayude, preciosas familias del Señor, a ser familias de oración. Recuerda que la oración no tiene sustituto, no hay sustituto para la oración. Que nada ni nadie, que es que estoy cansado, que es que el trabajo, es que madrugué, que muy temprano. No hay sustituto para la oración. Tú vas a poder sustituir lo que quieras en tu vida, pero no hay sustituto. No hay sustituto para la oración. Y cuando oramos, lo que estamos diciéndole al Señor es: Señor, ven y participa con nosotros, porque queremos hacer es tu voluntad, no la nuestra, Señor. Si tú solamente eres una persona que pides y pides y pides, pero no te conectas en una búsqueda intensa del corazón del Señor, es muy probable que lo que pidas te aparte de lo que el Señor quiere contigo. Que Dios nos dé luz y que Dios nos dé iluminación, revelación de esto tan glorioso y tan extraordinario. Padre, queremos darte a ti muchas gracias, Señor, en esta maravillosa noche, oh Dios eterno de los cielos. Padre, que tú nos des la alegría, Señor, de poder abrazar esta palabra. Que tú nos des el privilegio, Señor, de poder estar entendiendo el destino y el propósito para el cual tú nos creaste a cada uno de nosotros. Bendito Dios eterno de la gloria. Padre, ensancha nuestros corazones, ensancha nuestras vidas, bendito Padre celestial. Enamóranos de ti, oh Dios eterno de los cielos, Señor. Ayúdanos, por favor, oh Dios glorioso y maravilloso, a descansar en ti, Padre. Como Padre, tú sabes de qué cosas nosotros tenemos necesidad antes de que te las pidamos, pero tú como Padre nos invitas a pedir, nos invitas a buscar y nos invitas a llamar. Pero ya hoy nos has dicho cómo es que tenemos que hacerlo. Bendito Dios eterno de los cielos. Padre, gracias por tu eterno amor, Señor. Gracias, bendito Padre celestial, por tu palabra gloriosa, por tu palabra maravillosa, por ayudarnos a entender y a comprender, Señor Dios de los cielos, que no hay nada y que no hay nadie como tú, Señor. Bendito Padre eterno, perdónanos las veces que te hemos pedido y tú nos has dado, pero no nos hemos pegado al corazón tuyo, Señor. Solamente queremos el beneficio, los beneficios tuyos, pero no queremos nada contigo, Señor. Padre, qué bueno es saber que la dádiva sin el dador no tiene ningún valor. Bendito Dios glorioso y maravilloso. Ayúdanos, por favor, a crecer en este conocimiento, Padre. Ayúdanos a invitarte, Señor Dios de los cielos, porque cuando oramos, tú entiendes que lo que estamos haciendo es invitándote, Señor, porque tú quieres que crezcamos y que tengamos una dependencia total y absolutamente de ti. Bendito Dios glorioso y eterno. Ayúdanos, por favor, Señor, a entender que tú nunca nos darás a nosotros lo que es erróneo, lo que nos causará dolor a nosotros. Bendito Padre celestial. Padre, qué bueno es haber sabido, Señor, como familias, que cuando oramos, Señor, delante de ti, oh Dios omnipotente, nos encontramos con un Padre que nos escucha y nos encontramos con un Rey que nos responde, oh Dios eterno de los cielos. Ayúdanos a ser, bendito Dios de la gloria, familias, Señor, enamoradas, apasionadas por ti, bendito Padre celestial, con motivaciones correctas en el corazón, mi Señor. Padre, el pedir siempre estará ligado a una búsqueda intensa de tu propósito, de tu voluntad y de tu presencia, oh Dios omnipotente, porque de lo contrario, lo que te pidamos nos alejará de ti, bendito Padre celestial.
Ayúdanos, por favor, Señor, a descansar en tus brazos de amor, a deleitarnos en ti, bendito Dios eterno de los cielos, Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar como tú tanto anhelas y deseas y quieres, Padre. Que esta palabra, Señor, haya cabida en los hogares, en las familias, en cada padre, en cada madre, en los hijos, en los matrimonios, precioso Dios eterno de los cielos, Señor Padre. Gracias, precioso Señor. Gracias, bendito Padre celestial, Señor. Gracias, Padre, por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, Señor, bendito Padre celestial. Tu palabra de vida, tu palabra gloriosa, maravillosa, a favor de cada uno de ellos, mi Señor. Que ser padre no solamente es planearles lo material y lo físico para ellos, mi Señor. Ser un padre, Señor, bendito Dios, Padre, tiene que ver con arrodillarnos para orar, Señor, por ellos. Bendito Dios eterno de la gloria. Gracias, precioso Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén, Señor. Gracias, precioso Padre celestial. Bueno, muy bien, preciosa iglesia del Señor. Yo doy gracias al Señor por su palabra. Oro para que esta palabra se quede en cada uno de nuestros corazones. Oro para que Dios nos dé alegría, pasión por estar delante de Él en todo tiempo y en todo momento. Bendiciones para todos ustedes, que tengan un tiempo precioso en sus casas, que este tiempo de recogimiento sea para eso, para estar delante del Señor. Ya sabes qué es pedir, ya sabes qué es buscar y ya sabes qué es llamar. Que Dios nos enamore como familias, nos enamore como hogares de la presencia gloriosa de Dios y de su maravillosa palabra. Preciosas familias de Dios, bendiciones para todos ustedes. Que la paz de Dios inunde sus vidas y sus corazones en todo tiempo y en todo momento. Bendiciones en Cristo Jesús. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén. 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 Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera